Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Contentos de empezar la semana? Algunos no tanto, ¿verdad? Pero bueno, ya empiezan las actividades, ya empieza el trabajo y agradecido a Dios de que Él nos permite compartir un mensaje con ustedes. Hoy la iglesia se ve un poquito más completa, más llena y bueno, gracias por estar. No es fácil en día de semana estar dedicando un tiempo para un culto que no es tan temprano, 8:30, ya uno está en la casa, tranquilo. Y gracias por acompañar el mensaje de esta noche. Hoy vamos a estar estudiando, hemos visto cómo se ha desarrollado el gran conflicto desde la rebelión en el cielo, pasando a la caída de los ángeles en la casa de Dios, en la morada de Dios. Que este es un elemento importante a la hora de entender el conflicto cósmico. El conflicto cósmico no inició en el planeta Tierra. El conflicto cósmico inició en la misma presencia de Dios. Y esto es algo importante porque a veces encerramos la expiación del ser humano, el perdón de pecados, la cruz solamente a la raza humana. Pero recuerden que el mal se originó en la misma presencia de Dios. Por lo tanto, el conflicto cósmico tiene un alcance universal. Comenzamos en la casa de Dios y encontró el mal una continuación, lamentablemente, en nuestro planeta. Nuestros primeros padres abrazaron el mal, le dieron el permiso y abrieron las compuertas a todo el desastre que vemos hoy en día. Y el enemigo de Dios comenzó desde el inicio, desde el Génesis, el ataque en contra del pueblo de Dios. Comenzando con Adán, con Eva, se transfirió a su genealogía y a toda la preparación de la genealogía para el pueblo de Israel. El centro de la Biblia es la promesa que iba a venir en la persona de Cristo Jesús para devolverle, en principio al ser humano, lo que Satanás había robado, pero a su vez solucionar, vacunar al universo para que la enfermedad del mal no vuelva a levantarse nunca más. Recién en la cruz, la última alianza, el último afecto, aunque frágil, pero había un vínculo especial de los ángeles leales a Dios con el ángel rebelde, se rompió cuando el universo contempló con sus ojos la agresividad demoníaca con que Satanás actuó en el planeta Tierra. Recién los ángeles leales comprendieron, porque fue un proceso el asunto del mal. No es que nació de un día para otro. La Biblia no nos cuenta el elemento tiempo, pero sí, la Biblia nos dice en Ezequiel 28, en la persona de este ángel, dice, hasta que fue hallada en ti maldad. O sea, se lo probó, hasta que el cielo dijo, hay maldad en ti. Y Ezequiel 28:16 dice, pecaste. Esa palabra es muy importante, porque nosotros tenemos que entender que el centro del gran conflicto radica en la oposición abierta, liberalmente, al gobierno de Dios. El centro del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre las huestes angelicales de Dios y las huestes angelicales de Satanás, es la ley de Dios. El profeta Isaías nos abre, nos desmantela lo que pasaba en el corazón de Lucifer. Dice, subiré a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. O sea, hay una pequeña carga de ironía en lo que hacía Lucifer. Se mostraba en favor del gobierno de Dios, pero también por otro lado, cuando tenía oportunidad, socavaba, o sea, destruía, trataba de minar los pilares del gobierno de Dios. Elena de White, como profeta del Señor, que yo creo que es profeta del Señor, ojalá que ustedes también como adventistas,
Elena de White nos abre el velo y nos cuenta las grandes entrevistas que hubo entre Lucifer y el Señor Jesús. Entrevista que tuvo Cristo con el ángel rebelde para poder solucionar el problema, pero ya era tarde. Y ahora el mal se transfiere a nuestro planeta Tierra. Y el centro del gran conflicto va a ser la ley de Dios. Me toca trabajar como docente y trabajo en un área que es compleja, que son las ciencias sociales y las humanidades. Todo lo que es geografía, historia, filosofía, ¿no? Es un lío las ideologías que hay ahí adentro. Pero hay un factor que es esencial y es primordial en todo este tipo de ciencias o en todo este tipo de disciplinas, y es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es el antónimo, o sea, la oposición al absolutismo. El relativismo es que no existe una verdad absoluta. El relativismo es según como lo miras. Pero eso está mal. No, pará. Depende. Y el absolutismo, Dios dice, hay cosas que para la Biblia y para el Dios de los cielos es una verdad absoluta. Y el tema de la ley de Dios hoy en día, ni siquiera hablando de la gente del mundo, que vaya y pase la gente del mundo, pero hablando en el cristianismo hoy en día, pasa lo mismo que pasó con el judaísmo. El judaísmo, el pueblo elegido por Dios, el pueblo amado por Dios, dejó el plan que Dios le había dado. Se olvidó de las normas morales de Dios. Y hoy al cristianismo le está pasando lo mismo. Hoy en día, en las filas del cristianismo, se está atacando la ley de Jehová. Y según la Biblia, la palabra verdad es una palabra absoluta. Para la Biblia no existe el relativismo en el asunto de la verdad. No es el tema de cómo a mí me parezca, no es el tema de cómo yo lo percibo, no es depende de mi circunstancia, de mi cosmovisión por lo que me han enseñado en mi casa o por lo que he atravesado en mi vida personal. La Biblia utiliza el artículo definido cuando habla de la verdad. Y la verdad se compone de varios elementos, pero los esenciales son primeramente el Señor Jesús. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, específicamente a Felipe, le dijo: yo soy el camino, hay un camino solamente. No existe María, no existen los santos, no existe la confesión. Todo lo que hablamos ayer, ¿se acuerdan? No existe la infalibilidad papal. Yo soy el camino, la verdad, una verdad. No hay carga de relativismo en esa frase que está diciendo Jesús. Y la vida. Y es interesante que Juan, primera de Juan 5, 11 y 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La Biblia es muy clara que el ser humano tiene acceso a la salvación. Pero millones, según Apocalipsis 20, dice que los perdidos van a ser como la arena del mar. Millones se van a perder, no porque no haya existido el elemento de salvación, la posibilidad de salvarse, sino porque no quisieron aceptar al que tiene la vida. La persona de Cristo es la verdad. Y es interesante, en el griego, no importa la palabra, pero es el artículo definido, dice la verdad. G aletheia. De ahí viene el nombre Alicia. Alicia es un nombre que es bíblico. La verdad. También la verdad se compone por la Biblia. Cristo dijo: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es G aletheia. La verdadera,
la Alicia, la Biblia, Cristo Jesús, la Biblia y la ley de Dios. El Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. O sea, solo es verdad. Ahí no está el artículo definido en hebreo, pero sí está el tu justicia. O sea, la de Dios, la verdad de Dios es la ley suya. No hay otra. No hay otro código legal, según la Biblia, que esté encuadrada en la verdad como es la ley de Dios. Satanás se ha encargado desde el mismo comienzo de la gran controversia en destruir la ley de Dios. Hoy en día hay predicadores que dicen la ley de Moisés, la ley para los judíos, la ley del monte Sinaí, la ley ceremonial, esa caducó en la cruz. Y toman pasajes de la Biblia, allí en Efesios 2, en Colosenses 2, y se los van a sacar en algún momento. Pero la Biblia dice que la ley existe desde el cielo mismo. Ezequiel 28, 16. Pecaste. La Biblia es la única autorizada a definir lo que es pecado. Dice la Biblia en 1 Juan 3, 4: todo el que comete pecado transgrede la ley de Dios, porque pecado es transgresión de la ley de Dios. O sea, si Satanás pecó en el cielo, tiene que haber existido la ley, porque para que exista el pecado tiene que haber ley. Me siguen el razonamiento, ¿no? O sea, si la Biblia me dice que Satanás pecó, Lucifer cayó en pecado, para que él haya cedido al pecado, primeramente tiene que haber ley, porque la ley es lo que define qué está bien y qué está mal. Sin ley no existe pecado. Si la Biblia me dice que Lucifer pecó, tiene que haber existido ley en el cielo mismo. Y es interesante que la Biblia dice que cuando una persona solamente quebranta un punto de la ley, un punto, ya se hizo culpable de todos. Y Satanás no te va a hacer violar los 10 mandamientos. La estrategia del adversario es solamente hacerte caer en un punto. En un punto. Y con eso le alcanza y le sobra. Allí Santiago 2.10 dice: el que transgrede en un solo punto la ley se hace culpable de todos los mandamientos de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener tal vigilancia en la vida cristiana, a tal punto, querida iglesia, que le pidamos ayuda a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que Él nos enseñe todas las cosas y que podamos tener una vida de santidad con Dios. No hay, dice Elena de White, ningún error que golpee más fuerte contra la autoridad del cielo. Ningún error es más pernicioso, o sea, que causa mucho daño, que es perjudicial en sus resultados, que la doctrina de que la ley de Dios ya no está en vigencia. El año pasado tuve que trabajar con una profesora que era profesora de ciudadanía y tuve que estudiar la Constitución Nacional. Yo no sé si la han leído, pero en la Constitución Nacional hay responsabilidades para todos los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado argentino. No solamente el ciudadano, sino también para los dirigentes, los políticos. Imagínense que un docente, que un pastor, que tal o cual persona que es una figura pública empiece a decir que la ley del Estado argentino ya no está en vigencia. Lastimosamente la Biblia dice que la justicia de la humanidad es como trapo de inmundicia, es sucia.
Pero hay un margen de democracia hoy en día. Hay un orden civil hoy en día. Imagínense si alguien empieza a hablar, un predicador famoso, empieza a decir que en el territorio argentino ahora vivimos en la ley de la selva. La lección de escuela sabática tocó el concepto de darwinismo social. ¿Lo escucharon? El darwinismo social dice que sálvese quien pueda. El más fuerte, el más feroz, el más capaz de adaptarse, tiene derecho a vivir. El más débil es un problema. Y lo tocaba el autor de la escuela sabática en relación al pobre. El pobre es un problema. El pobre es un estorbo. El débil hay que darle de baja. Los viejitos están molestando. Los jubilados son una carga. El darwinismo social. Imagínense que un autor reconocido de historia, de filosofía, de cualquier área de estudio, un autor académico, empieza a decir que el Estado argentino ya no rige bajo las leyes de la Constitución Nacional. Según los grandes autores de la ciudadanía, se llama la Constitución Nacional la Ley Magna. Ese término indica de que es la ley que abarca a todo lo que vivimos acá dentro de Argentina, inclusive a nuestros dirigentes políticos. Los estados tienen leyes y sería una locura que alguien dijera que los estados ya no tienen más leyes. Pero hoy hay predicadores que hablan de que el legislador del universo ya no tiene más ley y nadie dice nada. Y escuchamos a gente que está, amén, cuando dicen la ley de Jehová quedó abolida en la cruz. Nosotros seguimos los mandamientos de Jesús. Para el Estado sería una locura, pero para el legislador del universo está todo bien. Y decimos amén. Qué terrible. Qué bajeza, ¿en qué bajeza ha caído la raza humana? Elena de White habla de algunas consecuencias cuando se anula la ley de Dios. Hay un capítulo en el conflicto que no lo estamos tocando en esta ocasión, pero habla acerca de la Revolución Francesa. Cuenta los desastres que han ocurrido cuando se quitó la ley de Dios. Algunos de esos desastres fueron, dice Elena de White, los que enseñan al pueblo a considerar livianamente los mandamientos de Dios, siembran desobediencia para cosechar desobediencia. O sea, son productores de desobedientes. Cuando hay un predicador que dice que la ley de Dios ya no está vigente, está colocando semilla en el corazón de la gente que va a dar una planta, una flor, va a dar resultados hacia la desobediencia. Es un agricultor de la desobediencia. Elena de White dice, quítense completamente las restricciones impuestas por la ley divina y las leyes humanas serán pronto desobedecidas. Esta cita me da duro porque a veces tengo que confesar que me paso algún semáforo en rojo, aunque sea está amarillo y paso casi en rojo. Elena de White dice que la gente que tiene problemas con observar la ley moral de Jehová seguramente va a violar las leyes humanas. Si esto en Argentina es lamentable, bueno, en todo lo que es Sudamérica, las leyes son poco valoradas. Y eso radica en que la raza humana ha olvidado la ley moral de Jehová. Es un desencadenante. Deshonro la ley de Jehová, no tengo ni conciencia para deshonrar la ley humana. Sigue diciendo Elena de White, los resultados de destruir los preceptos de Dios serán peores de lo que se anticipa. Y ella empieza a dar algunas cuestiones. No se respetaría la familia. Las esposas no estarían seguras.
Los esposos, los varones que tienen mayor capacidad de fuerza, dice Elena de White, abusarían de las mujeres. ¿Saben que la Biblia dice que hay un mandamiento con promesa que es, allí en Efesios 6 dice que es el primero con promesa, que es el quinto mandamiento? La juventud vive menos. ¿Saben por qué? Porque están deshonrando a los padres y a sus madres. La promesa del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El joven, la señorita, el niño que escucha estos mensajes de que la ley de Jehová ya no está vigente, va a ser un desertor de la propuesta moral de Dios para con los padres y con las madres. El quinto mandamiento sería descartado junto con el cuarto. Los hijos no verían ningún motivo para no quitar la vida de sus padres si al hacerlo pudieran obtener el deseo de su corazón corrupto. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones, asesinos, y la paz y la felicidad desaparecerían de la tierra. Ahora hay un punto serio que dice Elena de White, que la violación de la ley de Dios se ve hasta en las familias cristianas. Y esto es serio. Ella dice: aún en los hogares que profesan ser cristianos hay hipocresía, enajenamiento, traición de los cometidos sagrados y corrupción moral. Ella dice que hay hogares cristianos en los que flamea la bandera de Satanás. Tenemos que ir cerrando. ¿Por qué Satanás odia tanto la ley de Dios? Para mí hay 3 cuestiones esenciales que se las quiero compartir. 3 aspectos esenciales que Satanás sabe muy bien que si la raza humana llega a deshonrar a Dios en su propuesta moral, en su ley, va a perder estas 3 cosas. Primera cosa, la felicidad. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 1, felices o bienaventurados los íntegros de camino. La integridad es mantener la pureza aunque nadie te vea. Ser íntegro o tener cierta carga de hipocresía cuando estoy desarrollando la aparente integridad es fácil, cuando alguien me está viendo. Pero la integridad tiene que ver con ser puro, ser honesto, ser transparente, ser leal a los principios, aun cuando no me esté viendo nadie. ¿Y saben quiénes son los que son los íntegros según la Biblia? El texto dice: feliz los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Viven su vida bajo la conciencia de Dios. Ayer estudiamos que la conciencia va a haber un sistema levantado por Satanás aquí en la tierra, que ya existió, que ya se levantó por casi 13 siglos, que nubló la conciencia de la sociedad. Los que andan en la ley de Jehová. ¿Saben que la Biblia dice que los que deshonran la ley de Jehová andan enfermos, andan tristes, andan decaídos? Anoten el texto, después lo leen. Isaías 24, 4 y 5. La felicidad. Ser feliz. El segundo elemento es propulsar el amor. La ley de Dios me ordena cómo amar a Dios y a mi prójimo. Y el tercer punto es que nos muestra al Señor Jesús. Saben que la gente y acá entramos en el juego de la ley y la fe, la gente que deshonra o que desecha la ley de Jehová jamás buscará a Jesús, porque la ley no limpia.
La ley simplemente muestra el error. Es la máquina que detecta la enfermedad. Si yo elimino esa máquina, yo voy a seguir enfermo. Mucha gente, muchas personas quieren destruir la máquina, quieren destruir esa máquina que me ayuda a detectar mi cáncer del pecado, pero no saben que la enfermedad sigue. Y por ende, cuando se destruye la máquina, jamás se va a buscar la medicina, que es el gran médico, que es Cristo Jesús. La ley y la gracia. Queridos hermanos, la ley de Jehová es una bendición. Es una bendición para el que la obedece. Dios te ordena la vida. Dios te da claridad en tus decisiones. Te ahorra problemas. Te ahorra angustias. La raza humana tiene un lío en su cabeza. Hay tantos matrimonios que se desarman, tantos jóvenes que toman malas decisiones, tantos jóvenes que consumen cosas que Dios recomienda. Los no de Dios no son porque Dios no quiere que disfrutes esas cosas. Dios jamás te va a quitar algo bueno. Los no de Dios son para protegerte de que hagas cosas que te lastimen. Satanás sabe de que el ser humano que cumpla, que trate de ser obediente, que trate de ser leal al Señor, tendrá una mayor posibilidad de ser feliz. Por eso, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista hace una oración al Señor. Oh Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Cómo miras la ley de Dios? ¿La ves como una propuesta legalista? Los puros no, de no hacer esto, aquello, lo otro. Eso no se puede. ¿O entiendes los no de Dios para protegerte? Los límites de Dios son para tu ayuda. Ojalá que el pueblo adventista predique más de la ley de Dios, no para los no se puede hacer esto, sino contar el porqué. El porqué. Y para contar el porqué tienes que vivir, tienes que disfrutar, tienes que aprender a gozar de los beneficios de vivir en los caminos de integridad del Señor. Si no, no podrás enseñar a otros lo que es vivir la ley de Jehová. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias una vez más por la atención y sigamos estudiando. Mañana no vengo, pero el miércoles estamos. Miércoles, tiempo de angustia. Tema no fácil, pero nos vemos el miércoles si Dios quiere. Mañana también hay reunión, vengan también. Pero conmigo vamos a estar el miércoles, los voy a ver una vez más. Que Dios les bendiga enormemente.